día de hoy se llama Escogidos por Dios. ¿Quiénes se creen que están escogidos por Dios? Amén. Ahora, ¿quiénes creen que son llamados por Dios? Amén. Y después llamados y escogidos. Amén. Wow. Bueno, esa es la enseñanza del día de hoy. Podemos darnos cuenta en toda la faceta en que Jesús estuvo aquí en la tierra, en todo el tiempo, y lo que nos dejó, el legado que nos dejó en los 4 evangelios es el reino de los cielos. Que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos está aquí, que el reino de los cielos para allá, el reino de los cielos para acá. Su mensaje era simplemente arreglar la situación de la humanidad. ¿Y cómo la podemos arreglar? Trayendo el reino de los cielos. Por eso, cuando tenemos una identidad, como nos explicaban la semana pasada el pastor que vino desde Barranquilla, cuando tenemos una identidad de adorador, entonces sabemos que si adoramos al Rey, no solamente a través de la música, sino en todo tiempo, en todo lugar, entonces tenemos una identidad con Dios. Y cuando tenemos una identidad con Dios, entonces podemos entender que nosotros somos escogidos de Dios. Amén. Que nosotros somos ese pueblo escogido. Life Church es el pueblo escogido. Amén. Pero no solamente Life Church, tú que estás sentado o sentada en esa banca hoy, Dios necesita hablarte hoy para que vaya mucha gente, otras personas nuevas, a ir y llevar el evangelio a toda la faz de la tierra. ¿Están dispuestas? Amén. Yo no quiero continuar la enseñanza sin antes darles otra enseñanza, porque quiero decirles que los testimonios son una enseñanza. Los testimonios son más allá de lo que nosotros podemos predicar y hablar y hablar. Esos son los testimonios vivos. Yo quiero que pase por acá nuestra amiga Poli, por favor. Ella entendió su identidad. No importa cuándo llegamos a Cristo, lo importante es que cuando nosotros tenemos la identidad con el Señor, entonces Dios nos hace milagros. Amén. Milagros poderosos. Amén. Milagros extraordinarios. La semana pasada, cuando estaba aquí el predicador, Dios hablaba. Hay alguien que está siendo sana en este momento. Hay alguien que está recibiendo el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay alguien que está siendo llamado. Yo quiero que oigan el testimonio de esta esposa, de esta mujer. La semana pasada trajeron un invitado y al final él hizo un llamado y dijo que el Señor quería sanar a una mujer que estaba ahí. Ella tenía un problema en su pierna. Y yo lo cogí para mí. Vinieron unos hermanos que me conocen, la abrazaron, oraron por mí, me dijeron que tuviera fe. Y hoy yo le digo de que ellos tengan fe, porque Dios me sanó. Yo llegué con mucho menos dolor, me acosté a dormir, que casi nunca lo hago. Y cuando me levanté hasta media peleona. Y no me di cuenta de lo que me había pasado. Y el lunes cuando me levanté lo más bien con mi pierna. Yo casi no podía levantar la pierna. Y andaba con un bastón que lo tengo en el carro. Bota ese bastón. Amén. Y el lunes entré y le pregunté a mi esposo, ¿no me ves algo diferente? Y él me miró, me dijo, te sacaste las cejas. Y caminé para atrás, lo caminé para ver si él se daba cuenta, pero a veces uno está tanto tiempo que uno no se da cuenta. Le dije, mira, Dios me sanó. Y le doy tantas gracias a Dios. Amén. Amén. Cuando tú tienes identidad con el Rey, hay algo que sucede en tu vida. Simplemente el Rey llega y hace lo que tiene que hacer. No tienes que esperarlo, Él hace. El que espera, consigue. Por favor, yo quiero que también pase el ministro
esta semana, lo ves aquí, pero esta semana fue sometido a una intervención. Pudo haber quedado ciego, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una nueva vista, para que ahora veas con la vista espiritual. Cuéntale tu testimonio. Para la gloria de Dios, hermanos, tengo que decir que los que me conocen y están en mi grupo saben que yo he estado orando por mi restauración de la vista, pues tengo una catarata grande en este ojo y tengo glaucoma. Y siempre estuve orando por mi restauración de la vista. Pues llegó el momento de tomar la decisión porque ya era muy grande, ya no podía ni siquiera manejar de noche. La oftalmóloga me dice, tiene que operarte. Tomo la decisión y sentado en la recepción con mi hija, esperando que viniera la doctora para darme el diagnóstico. Digo, bueno, señor, hasta aquí tú me trajiste, ahora necesito que me des el dinero para pagar, la provisión para pagar esta operación. Yo les he contado otras veces los problemas que he tenido con mi pensión en Venezuela. Me dieron completo la pensión. En este momento en Venezuela no hay dólares, está a 400 hoy en día. Y me dieron 4.150 dólares a 6.30. O sea, la operación, después de diezmo, después de todo lo que tenía que hacer, el monto justo para hacer mi operación. Y me operé el jueves y hoy estoy viendo casi. Gloria a Dios. El Señor nos da sabiduría y no solamente nos restaura vista, nos restaura un órgano que no trabaja, sino que también nos da cómo. Donde no hay, entregar las finanzas para poder hacerlo. ¿Quiénes se sienten bendecidos? Aún con los nuevos empleos que Dios les ha entregado. Pasa un momentico, hija. Yo creo que los testimonios hoy están hablando, ¿cierto? Se quedó sin empleo, ¿sabes? Y bueno, ella tiene un niño que sostener, es una madre soltera. Pero Dios dijo, espérate, yo soy ahora tu esposo. Yo te voy a ayudar. Cuenta. Bueno, todo para la gloria de Dios. Amén. Yo pienso que cuando las cosas pasan es con un propósito. Yo estaba en una parte muy cómoda, estaba en mi zona de confort, pero yo pues ya en mi corazón sabía que ese no era el lugar que Dios quería para mí. Y bueno, sucedieron ciertas situaciones y me quedé sin trabajo. El detalle fue, pues yo sabía, yo dije, bueno, Dios no quiere que esté aquí, Él me va a apoyar. Pasó un mes y medio y todavía no tenía trabajo. Fue difícil, fue duro, pero yo creo que de eso tuve muchísimas enseñanzas. Primero, que tenía ahorros que regularmente nunca había tenido tantos ahorros, y con eso Dios me suplió y me mandó personas que nunca, o sea, me habían como que dicho, mira, yo sé lo que está pasando, toma. Dios trabajó en esa parte en mí y pude ver como tres aspectos diferentes. El primero, que uno no puede dudar, que uno siempre tiene que tener fe y confianza en el Dios que uno tiene. Amén. Segundo, que tú para poder exigir las promesas que Dios te da, tienes que revisarte tú y tu corazón. Amén. Porque si tú no estás bien y ya estás haciendo cosas que a Dios no le gustan, tú no le puedes decir, Dios mío, respóndeme. Amén. Amén. Entonces Dios trabajó mucho en esas cosas. Y tercero, para que Dios me pudiera confirmar que yo sabía que igual era de Él, el trabajo vino de una persona que es de aquí de la iglesia. Me dijo, este es el trabajo que yo te doy, y para que tú confirmes 3 veces que soy yo, mira, aquí está, te lo mandé. Te lo mandé yo, te lo mandé de parte de mí, y te lo mandé de la iglesia. Comienza a hacer lo que tienes que hacer, hazlo bien. Y una cosa que me impactó y me tocó también fue la semana pasada cuando vino el hermano que habló lo digo porque él dijo que lo que uno hace secreto, Dios lo tiene que exaltar en público. Aleluya. De la señorita Darcy. Ella fue la que me recomendó, que me dice, yo no hago esto, yo nunca hago esto, es muy delicado, no sé qué. Cuando yo voy a la entrevista, lo primero que me dice la persona, ¿tú sabes por qué estás aquí? Y yo, sí, para una entrevista. Y me dice, no,
Tú estás aquí porque te recomendó Darcy. Lo que ella recomienda es así para nosotros porque es una persona y me comenzó a decir, y dije, Dios mío, de verdad que te agradezco porque uno se siente como también orgulloso. Mira, esa es la hija de la pastora de la iglesia que yo voy. Entonces, gracias a Dios y la verdad es que aprendí mucho y bueno, le doy muchas gracias a Dios y por también haberme puesto acá. Gloria a Dios. Dios bendice a sus hijos y le da oportunidad a sus hijos dentro de su casa. Usa a cualquiera de nosotros, pero para bendecir a los hijos de Dios, a los que creemos en fe. No importa en qué momento llegaste, si llegaste de primero o llegaste de último. Lo importante es que llegaste. Y cuando tú llegas, Dios bendice. Gloria al Señor. Ese es el reino. Eso es el reino. Y eso es lo que quería el Señor hacer desde los principios, desde que Él llegó a la tierra. Él quería traer el reino de Dios aquí en la tierra. Y tú y yo somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Lo crees? Vamos a dar un aplauso al Rey. Mateo 25, 14 nos habla una parábola muy interesante. Dice la parábola, Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El título de la palabra dice palabra de los talentos. ¿Cómo administras la palabra de Dios? Te dice hoy el Señor. Dios te ha entregado a ti talentos. Yo estoy convencido que cada uno de nosotros tiene un talento regalado por nuestro Dios para el servicio de Dios en su casa y allá en el mundo. Porque así mismo, como hijos de Dios, estamos llamados a ser, a representar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y donde vayamos, este fulano de tal o este Francisco Pérez, no lo hay aquí, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque aquí sí están los representantes del reino. Como administradores de la palabra de Dios, Dios está buscando gente con talento para que pueda extender el reino de los cielos. Él te necesita a ti y me necesita a mí, pero necesita los buenos administradores de la palabra de Dios. Y Él nos dejó varios ejemplos en todos los evangelios. Podemos ver también el evangelio de Marcos 4:26 que nos dice: Parábola del crecimiento de la semilla, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Fíjate, está describiendo a cómo es el reino del Señor. Es como una semilla cuando el sembrador la tira. ¿Y qué hace esa semilla? Empieza a germinar y crecen hasta hacer un bosque. Dios está buscando eso, que tú seas ese que está tirando la semilla para recogerla. Porque el tiempo de la cosecha está ya. Y Dios necesita esos obreros de la mies para recoger esa semilla, esa cosecha abundante. Porque cada semillita que tú colocas en un lugar, cada semilla que tú colocas en un hogar, aunque sea una sola, donde nadie conoce a Cristo o simplemente dicen yo soy de Cristo, pero hasta ahí no practican, no conocen la verdad del Señor. Pero si esa semilla cae en ese hogar, esa semilla cae en ese empleo, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a convertir a muchas más almas y muchas más personas se van a dejar de perder. Amén. ¿Lo crees? Amén. Entonces tú y yo estamos llamados a trabajar en ese bosque para que verdaderamente Dios coloque en tu mano la semilla. Muestra tu mano, pon tu mano ahí así. Dios te está entregando semilla de bendición. Oh, yo lo puedo sentir, te está entregando semilla de bendición. Y cada persona que a través de ti llega, vendrá por añadidura bendiciones a tu vida. Creo en este momento, porque la palabra de Dios está ahí. Agárrala, cógela, porque Dios está necesitando de ti
para esparcirla y multiplicar tus finanzas, tus negocios, todo lo que tú tienes, porque por la añadidura, aunque sea más pequeña, aparentemente es grande para nosotros. Amén. Mateo 13:24 nos habla Parábola del riego y la cizaña. Perdón, parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciéndole: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Cuidar la semilla. el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dios está buscando que cuides la semilla, no solamente que la tires, porque tirarla y dejarla ahí no pasa nada, pero cuando tú coges esa semilla, no solamente la tiras, sino que la cuidas. ¿Cuál es la semilla que tú tienes? ¿Tus hijos? ¿Tus sobrinos? ¿Tus nietos? Tu nueva generación. Esa es la semilla que necesitamos cuidar, porque esta generación, más la que viene, si tú la cuidas, tendremos generaciones bendecidas en victoria y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es como Dios trabaja. Es como Dios trabaja. Estamos peores. Es como Dios trabaja. Nuestros hijos, en este momento nuestros hijos, ¿Aló? En este momento nuestros hijos estamos llamados a cuidarlos. Esta iglesia está llamado también a cuidar a tus hijos. Por eso están allá afuera, allá, en ese salón, alimentándose, entregándoles la maestra una semilla para que esa generación sea una nueva generación de bendecidos del Señor. Esa generación, ahí están los nuevos ministros del Señor. Esa semilla que estamos regando hoy día ahí están los pastores, los maestros, los profetas, los apóstoles, los evangelistas. Esa es la semilla. Por eso no dejes tu hijo en la casa, tráelo. Muchos de nosotros decimos, ¿sabes qué? Que no se quiere levantar, pastor. Es que, ¿sabes qué? No es que ellos quieran, es que tú eres el sembrador que necesita levantarlos de la cama, porque Dios te está esperando. Dios te está esperando. Le dice a tu hijo, y créeme que cuando salen de ahí, vamos a encontrar más adelante los alcaldes, los gobernadores, los presidentes. Nosotros, por no dejar, o este país y muchos países, ¿sabe qué ha pasado? Por no regar la semilla, por dejarla tirada, y ahí a la intemperie, algunos florecieron, otros no. Y aquellos que no florecieron, la culpa no son de los gobiernos, la culpa nace en casa. Porque nosotros como padres estamos llamados a qué? A traer esta nueva generación a que sea bendita. Por eso nosotros hemos perdido muchos escaños públicos, porque nuestros hijos no serán políticos. ¿Por qué no? Sí deben de ser aquellos que ocupan los lugares de los jueces, los fiscales de la nación, los presidentes, los alcaldes. ¿Y sabes para qué? Para que verdaderamente se expanda el evangelio. Este país, por mucho tiempo, fue bien bendecido. Por mucho tiempo, la semilla estaba regada permanentemente. Amén. Pero cuando empezaron a nada más meternos en cuatro paredes y no ser una extensión del reino de los cielos allá afuera, lo que va a pasar es que se mueren las semillas. Amén. Entonces nuestros hijos, como no están regados, lo que va a suceder es que se van al mundo. Y entonces tú vas a encontrar más prostitución, más homosexualismo, más raterismo, más de todo un poco, menos aquel alcalde que ya estaba listo y preparado. Alguien dijo que en el cementerio están las riquezas del mundo y no en las minas de esmeralda ni las de oro. En el cementerio está aquello que creíste que ibas a hacer y nunca hiciste. Aquello que el edificio que te iba a dar o que ibas a formar y nunca se dio. Aquel evangelista que ya estaba listo y preparado por Dios y por culpa nuestra, por no regar esa semilla,
se perdió y fue al cementerio. ¿Cuántos de nosotros podemos pasearnos por el cementerio y no ver simplemente que tumbas vacías, pero que no dejaron un legado aquí en la tierra? Tú y yo estamos llamados a dejar legados aquí en la tierra, porque somos escogidos. Todos somos llamados a la viña del Señor, mas no todos vamos a ser escogidos. Porque Dios está buscando ese talento que Dios te entregó, no para que lo tengas en casa guardado. Dios te está buscando ese talento para que lo reproduzcas, para que le entregues a otro, para que de ese talento nazcan. Amén. Muchas más personas para Cristo. Que aunque estos tipos de mensajes no les gustan, Dios quiere verdaderamente traer a los escaños públicos y a todos los lugares la nueva semilla, aquella que está educándose aquí. Por eso hoy declaramos todos unánime que nuestros hijos serán los verdaderos ministros, alcaldes, gobernadores de todas las ciudades en el nombre poderoso de Jesús. Cuidar la semilla, hermano, es cuidarla. Hay dos tipos. Yo quiero que entiendan esto bien claro. Y vamos a leer la palabra en Mateo capítulo 20, versos del 1 al 16. Para que puedan entender quiénes somos escogidos y quiénes somos llamados. Hay diferencia en ser llamado y escogido. Mateo 20, capítulo del 1 al 16. El reino de los cielos se puede comparar al dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Acordó con ellos pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viña. Volvió a salir sobre las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: id también vosotros a trabajar a mi viña, os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo hacia el mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró a otros desocupados. Les preguntó: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: id también vosotros a trabajar a mi viña. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño. Decían: a estos que llegaron al final y trabajaron solamente una hora, les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado el trabajo y el calor todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no acordaste conmigo recibir el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si a mí me parece bien dar a esto, que entró a trabajar al final del mismo, que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. Aleluya. O quizás te da envidia el que yo sea bondadoso. De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. ¡Wow! Tremendo. Dos connotaciones. En el primer punto, la justicia y la misericordia. En ese primer punto podemos analizar dos connotaciones, porque vamos a desglosar esta parábola para que ustedes puedan entender lo que Dios quiere hacer. La justicia y la misericordia. Lo primero es la connotación histórica de esta parábola y de estos versículos. Es que Dios llamó a su pueblo, al pueblo judío, a ser los primeros llamados. Dios los llamó para que fueran a cultivar y a regar la semilla en esa viña. Sin embargo, no le pararon bola, no le escucharon.
¿Y Dios qué hizo? Llamó a los gentiles, Amén. a los que estaban de último, para que también fueran a trabajar la viña, y también tenemos el mismo pago de ellos, porque la gloria de Dios es para todos. Gloria al Señor. Amén. Connotación personal. Dios está buscando, oiga, connotación personal. Dios está buscando mujeres y hombres dispuestas a traer la gloria de los cielos aquí, sean portadores de su gloria. ¿Quién quiere ser un portador de la gloria de Dios? Amén. Dios está buscando ese tipo de personas, para que no le digas no. Si eres de los llamados, entonces el escogido está, como decía ese testimonio de la niña, eres una escogida de Dios, y todo por tu corazón. Porque Dios busca corazones. Amén. Para ser un escogido de Dios, únicamente necesitas cómo está tu corazón. El corazón de Dios quiere escogerte a ti, pero también quiere mirar tu corazón. Amén. Depende a tu corazón, eres un escogido. Si no, simplemente te quedas como el llamado. Llamado y ahí quedaste. Pero cuando te escogen, de lo vil y menospreciado, dice Dios que escogió. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. No importa que fuiste ayer, no importa lo que pasó ayer. Dios conoce tu corazón, conoce el arrepentimiento y dice, ¿sabes qué? Ahora te voy a entregar a ser también un escogido mío. Los obreros de la viña, punto número 2. Llamados versus escogidos. Vamos ahora sí a desglosar y vamos a ponernos en una posición, y si caes en una de estas posiciones, entonces comienza a cambiar, porque ya los tiempos están pasando demasiado rápido y Dios está buscando estos siervos de los últimos tiempos a ser escogidos del Señor. Capítulo, verso 1 y 2 del versículo de la viña que estábamos hablando. El reino de los cielos se puede comparar al dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Acordó con ellos pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viña. El que contrata y llama, ¿quién es? El Señor. Amén. O sea, Dios está contratando. A ver, estamos en un job, ¿cómo se dice eso? Job de buscar de trabajo. Job search. Job. Entonces Dios está buscando ese tipo de obreros. Estos primeros fueron los únicos. Yo no entiendo el inglés, mentira. No lo consumo. Estos primeros fueron los únicos que negaron su pago. Cobraron menos, cobraron de último, cambiaron por vista, caminaron por vista y no confirmaron en la generosidad, no confiaron en la generosidad de aquel que los llamaba. Preferían quedarse en la plaza si no se cumplían los requisitos que había que tener para poder ser contratados. ¿Cuántos de nosotros necesitamos tener ciertos requisitos para decir, yo voy a servirle al Señor? Yo te pregunto hoy, ¿estás poniendo condiciones a Dios para servirle? Simplemente contéstate tú. ¿Estás negociando con Dios tu llamado antes de dar el primer paso de servirle a Dios? Identifícate. Si mi esposa o mi esposo cambia, entonces yo le serviré a Dios. Yo no sé si ustedes han oído eso, pero yo tampoco lo oí. Si Dios me entrega la casa, pastor, si Dios me entrega esa casa que estoy orando, entonces tengo un relax en mi casa y entonces yo voy a poder servirle a Dios con todo. No sé si tú eres una de esos, están allá afuera. Si mi hijo cambia o si mi hijo se mejora, mi hijo está sufriendo una enfermedad incurable, o mi hija, o está en drogas, si yo veo que Dios le hace el milagro a este hijo o hija, entonces yo le voy a servir al Señor. Pastor, si me queda tiempo,
yo voy a servirle. Déjame mirar la agenda, pastor, déjame mirar. A ver, trabajo de tal hora a tal hora. Tengo que atender mi familia. La familia es primero que Dios. No sé si eres tú. Si me da tiempo, pastor, entonces yo le voy a entregar los dones que Dios me entregó al Señor. Yo te pregunto hoy, ¿en qué lugar tienes a Dios? ¿Cuál es tu prioridad en el día a día? ¿Necesitas ver un mensaje de texto para venir a la casa de Dios? ¿Necesitas ver que alguien o oír que alguien te llama para invitarte? ¿O te tienen que hacer un doble esfuerzo? La doble transmisión cuando va para arriba. Yo no sé dónde tú estás, pero lo que sí sé es que Dios sí sabe dónde tú estás y dónde está tu corazón. Amén. Así es. Por eso, este puñado de personas son escogidos del Señor, porque Dios está buscando ese corazón. Y si hoy no lo tienes, estoy seguro que Dios te está hablando para que hagas cambios en tu vida. ¿Cómo está tu actitud cuando te dicen qué necesitas que te colabore o qué necesitas colaborar en la iglesia? Yo necesito que tú colabores en la iglesia. Yo necesito que tú colabores en la iglesia. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Uy, pastor, es que hoy tengo, ¿cierto? Mateo capítulo 6, verso 33 nos dice así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Buscar el reino de Dios y su justicia. Primero, el que está primero, ¿quién es? Dios. Dios. Si tú tienes a Dios de primero en tu vida, en tu corazón, en tu mente y en todo, entonces todo va a llegar por añadidura. Amén. Mira la segunda parte. Dios te va a entregar lo que estás pidiendo, aún sin que lo pidas, Dios te lo dará. Amén. No digas, cuando tenga plata, yo lo haré. No digas, cuando tengo empleo, yo lo voy a hacer. Di, yo te voy a servir sin obstáculos, Señor, porque yo sé que todo va a llegar. Oh, Padre amado. Amén. Gracias, Señor Jesús. Hay una historia muy interesante. Eran dos socios. Montaron una compañía X. La compañía comenzó a dar frutos y cada vez daba más frutos porque pasó el tiempo. Al principio se comieron las verdes, ya se comenzaron a comer las maduras y sin embargo uno de los socios le dijo al otro: acabo de recibir un llamado al servicio total. Acabo de recibir un llamado para trabajar en pleno en la obra de Dios. Y lo primero que te pregunta es: ¿y cuánto te van a pagar? ¿Cuánto te van a pagar? Cuando tú estás por cuánto te van a pagar, ya cambiaste el concepto del Señor. Porque cuando este muchacho le dijo al otro: ¿sabes qué? Me voy. Pero ¿cómo? El otro le preguntaba: ¿pero cómo tú vas a dejar las cosas si ahora que nos está yendo bien? Y él le dijo: voy a atender el llamado del Señor que está llamando a obreros a la viña. Y yo lo voy a hacer. Y Dios me sostendrá. Wow, ese es un loco, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios inquietó el corazón de su compañero y le dije: no te preocupes, ya tengo la solución. Yo representaré la compañía y yo trabajaré por ti y por mí y por la casa de Dios, porque sé que todo va a llegar por añadidura. ¿Lo crees? Amén. Tienes que creerlo. Amén. Eso sucede permanentemente. Quiero decirles un testimonio. Cuando yo comencé el ministerio, ganaba bien, trabajaba bien, ganaba lo que estaba de moda y tenía un buen salario. Sin embargo, Dios me dijo: ¿sabes qué? Yo quiero que dejes todo, suéltalo, entrégalo, porque yo te voy a sostener. Amén. Yo te voy a entregar. Amén. Pero ¿cómo así, Señor? Si apenas estamos en el primer mes, son 10 personas, 8 personas. No te preocupes. Cree en mí, en fe, que yo te voy a sostener. Amén.
Mi mente, como dice el disco, no daba. No podía entender el concepto, aún siendo cristiano de varios años, de bastantes. No entendía el concepto, aunque lo predicaba como copastor donde estaba yo. Sin embargo, Dios dijo, suelta todo. Y cuando lo solté, Dios empezó a entregar. Y hasta el sol de hoy, Dios ha sido bueno. Si ha sido bueno conmigo, ha sido bueno contigo. Porque estás sentada ahí, nunca ha faltado el plato de comida. Siempre hay alguien que te lo entrega, como decía la hermana. Que aunque estaba sin empleo, hay alguien que venía y sacaba. Hay alguien, o se reunían hermanos y entregaban. Esa es la casa de Dios, ese es el reino de los cielos, eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Hechos de los Apóstoles nos habla muy claro de eso. Se unían los hermanos juntos y no había necesidad en ese pueblo. Aún no había necesidad y daban a otros pueblos. Life Church será una iglesia que marcará la diferencia, porque no solamente tendremos aquí, sino que podemos dar a otros en el nombre de Jesús. Simplemente por saber sembrar la semilla, esperan un milagro. Eso está en los versos 3 y 4. Veamos a ver qué nos dice. Volvió a salir sobre las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza, desocupados. Les dijo, id también vosotros a trabajar a mi viña, os daré lo que sea justo. Ellos fueron. Fíjate que él no iba de casa en casa. Él no iba de casa en casa. Él iba a la plaza y ahí recogía a los obreros. Él iba donde lo estaban llamando. Él iba donde lo estaban adorando. Él iba y él está donde claman por él. Él no va a dejarte desamparado, dice la palabra. Él no te dejará desamparado. Él siempre te entrega, pero tienes que saber esperar. Amén. Tienes que saber esperar. Estos obreros estaban esperando un milagro. Sin embargo, vino, dice la palabra, a las 9 de la mañana. ¿Cuántos de nosotros ya a las 9 de la mañana decimos, no me van a llamar, el trabajo no está? Yo me acuerdo un día que me quedé sin empleo, y tenía un buen empleo hace años. Y un amigo me decía, vino de Barranquilla y me decía, mira, ¿sabes qué? Párate en la 8, ahí donde están los ilegales, y ahí recoge el plato. Yo dije, ¿sabes qué? Pero yo tengo una camioneta nueva. ¿Cómo me voy a parar sin ilegal? Pero párate a las 8, levántate a las 5 de la mañana y te vas conmigo. Y yo te voy a enseñar cómo ganar plata. Y no prestar. Y yo dije, va para esa. A las 5 de la mañana me levanté, fui a la casa del hombre y me fui con él y me paré en la 8. Tú sabes, la 8 con la palmero o la... Correcto. No sé si era el palmero. Y ahí nos paramos los dos. 5 de la mañana. Habían como 20 personas ahí también. Y pasó el primero en una camioneta gris, me acuerdo. Mira que si ustedes quieran hacer un hueco y echar cemento y no sé qué, yo le dije, yo sé hacerlo, va para esa, vamos. Yo no sabía, nunca había cogido un palaustre. ¿Cuál dice palaustre? ¿Qué es eso? Una pala en mis manos para nada. Sin embargo, yo dije, yo voy para esa porque yo voy por la plata de mis hijos. Y yo me fui a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, ya yo tenía $100 escondidos. Ya había terminado de trabajar. Simplemente esos obreros que Dios está buscando. Otro día llegué a las 6, fue en una semana, pero traje la provisión en mi casa. La segunda semana me contrataron para un mall, arreglarlo, hacer lo que es la parte, y llegué sudado y asoleado a la casa. Cuando yo siempre trabajo en oficina, asoleado, y estaba comenzando una iglesia increíble. Estaba Zoom. Yo no sé si es malo en otros lugares, pero estaba bien sudado. Y así me fui al grupo familiar. ¿Y de dónde vienes tú? Vengo de recibir una bendición. Y así duré una semana y todos los días me iba con plata. Pero un día llegué a las 8:30 de la mañana. Esta predicación, esto no lo tenía en la predicación, pero me acordé ahora. Llegué a las 8 de la mañana y a las 9:30 y nadie nos había recogido. Y algo pasa. 10 de la mañana, 11 de la mañana y nadie nos había recogido. Bueno, ya eran 20 los que estaban ahí, habían recogido 4 o 5. Todo el mundo corre y seguía que llega un carro. ¿Oíste?
a mí me daba un cierto penita. Tengo que decir la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegó a las 11 de la mañana un muchacho, y dice, necesito 2 para una mudanza, y aquí estoy yo, vamos, 11 de la mañana, a las 3 de la tarde ya habíamos mudado, tenía $100. Es que saber esperar. Yo me hubiera ido a las 9 y no hubiera pasado nada, pero hay que saber esperar en Dios, y Dios te entregará la bendición. Espera un milagro. Espera un milagro. No importa el tiempo que sea, espera. Y siempre vas a recibirlo. Si yo me hubiera quedado en la casa, echándome fresco y esperando, pastor, alguien me tiene que llamar. Es que yo soy un hijo de Dios y me tiene que llamar. Pero Dios necesita acción para tener bendición. Amén. Amén. Puede ser que estés sentado viendo televisión, esperando que te llegue el carro para poder ir a la iglesia. No llamas al amigo, a la amiga. ¿Sabes que yo quiero ir al grupo? Mira, recógeme, hazme el ride. ¿Cierto? O esperando que venga el esposo. Wow. O que cambie el esposo o la esposa. O que cambie tu hijo. El empleo. El negocio que estás soñando. Cuando llega ese negocio, entonces yo he oído también que me dice, pastor, cuando me gane la lotería le voy a dar 10 a la iglesia. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Piensa bien dónde estás ahora. Dependiendo del lugar donde estés, escucharás el llamado de Dios. Dependiendo del lugar donde estés y dónde está tu corazón. Dependiendo, ojo, dependiendo de la disponibilidad, así será. Amén. Pastor, no vine hoy porque tenía trabajo. Yo he oído testimonios de personas que le han ofrecido hasta el doble de lo que ganan normalmente y han preferido la casa del rey. Créeme que habrá bendición y nunca olvides ese momento, porque Dios siempre tiene algo para ti. Amén. Siempre, siempre lo va a tener. Amén. También he oído personas que trabajan, pero necesitan más dinero. Y Dios les entrega cuando damos una bendición y después no los veo más. ¿Dónde está la bendición? Pastor, es que me dieron trabajo los domingos. Muchas veces Dios te da de lunes a viernes y hasta sábado, pero tú quieres más plata. Y como tú quieres más dinero, entonces tienes que trabajar más. ¿Correcto? O es Dios o cambiaste la bendición. ¿Por qué? ¿Por tus propios pensamientos? ¿Por tu propia manera de ganar o querer? No quiero decir la palabra. Dilo. El enemigo te cambia el día, hijo. El enemigo te cambia el día porque Dios hizo un día descansarás y irás a la casa del rey. Un día vas a ir. No está en el Viejo Testamento, está en el Nuevo. Porque ahora quieren dividir los dos testamentos. No, la palabra, la Biblia es una sola. Amén. Aleluya. Uno está pro el otro. Versículo 5 nos dice el dueño. El dueño salió de nuevo hacia el mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Estos ya no negociaron. ¿Sabes qué? Si me pagas tanto me voy. Porque yo también vi en ese lugar que negociaban y si no, no se iban. Estos ya no negociaron. Confían más que de la primera hora. No se devolvieron a las casas cuando vieron que el Señor llevaba a otros y no a ellos. Aguardaron pacientemente su tiempo. Posiblemente estaban tanto o más preparados que los otros que se fueron primero. El pago lo consideraron justo. Aceptan su cargo y se cumplen. Ellos dijeron, papá, esa, sin tanto, me están contratando el mediodía por quedarme aquí. ¿Sabes algo? Cuando tú tienes dispuesto el corazón para el rey tiene dispuesto el corazón para ti, te dice el Señor. Amén.
Entonces llega el momento que se cumple el milagro que esperaban. Cumplen el milagro que esperaban. Versos 6, 7. Yo quiero que entiendas esto a connotación tuya e histórica, porque de las dos connotaciones, como les explicaba al comienzo, está esta palabra. Versículos 6, 7. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró a otros desocupados. Les preguntó: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: id también vosotros a trabajar a mi viña. Imagínense, a las 5 de la tarde, ya se acabó el trabajo. ¿Sabe que un día, cuando nos regresamos de hacer un trabajo, eran las 3:30, 4 de la tarde, ya no había nadie pidiendo trabajo ahí en la 8. Ya no había nadie. Me viene a la connotación esto porque me estoy pensando esta historia. Ya no había nadie pidiendo, a las 5 de la tarde, ¿qué vamos a hacer? Ya no nos van a contratar. Sin embargo, estos de la última hora esperaron para encontrar una bendición cuando ya era imposible ya. Amén. Ya a las 5 de la tarde nadie te va a contratar. Pero cuando Dios está esperando un corazón, Dios está esperando una persona, Dios está esperando a alguien que diga: sí, aquí estoy, Dios te va a entregar el milagro. Amén. Porque todo llega por añadidura. Cuando tú vas buscando las bendiciones y no estás buscando sino el milagro y no viendo cómo se te puede producir el milagro está en tu corazón. Aleluya. Simplemente cuando verdaderamente entiendes lo que Dios quiere hacer contigo. Solo 1 hora restaba para terminar la jornada y allí permanecieron. Estos obreros esperaron el milagro. Solo un milagro podía hacer que lleven algo de comer a sus casas ese día. No hay plata en mi casa, yo voy a quedarme el tiempo que sea hasta que me contraten. No hay prestaciones ni hay reclamos en la vida de ellos. No había nada, simplemente esperar. Cuando tú sabes esperar en Dios, Dios te entrega tu milagro. Porque simplemente Dios está viendo un corazón. Asimismo fue en el contorno histórico que les explicaba al principio de esta enseñanza. Los judíos fueron los escogidos del pueblo de Dios para Él llevar y ser escogidos y llevarlos al cielo. Pero Dios dijo: no lo aceptaron. Aun cuando su hijo vino, tampoco lo aceptaron. Sin embargo, Dios entregó a los gentiles, comenzando con la casa de Cornelio, hasta el sol de hoy. Cuando abrimos grupos en las casas, yo siento que la presencia llega, porque sabes que en cada grupo hay una bendición, en la extensión del reino de los cielos, en tu casa, en tu lugar, en todos los lugares donde se aclama el nombre de Dios, ahí está el Señor. Por eso que dicen que hay una bendición especial en los grupos, y créeme que la hemos visto. Amén. Si no estás en un grupo, comienza ahí, vas a ver cómo Dios bendice tu vida. Características de los obreros de la última hora: habían soportado el calor y además la incertidumbre en la plaza sin saber si llegarían a cosechar aunque sea un racimo. 2. No les interesaba dividir el terreno para comenzar a trabajar. ¿A dónde está? ¿Dónde es el lugar que tengo que trabajar? No, este es el pedacito que me toca a mí. Como pensamos cuando estamos, que nos creemos todo. No, ¿dónde es? Y yo comienzo. No, aquí los pones a hacer otra cosa. Hago unos trabajos regulares. Eso no está en el contrato. A mí me pasó en Nueva York. Y tienen razón. Cuando no está en el contrato, no los pongas a hacer cosas que no son. Pero cuando verdaderamente tienes un corazón humilde, Dios te entrega más que un contrato. Amén. 3. No le importa por dónde empiece el otro, siempre que su cosecha esté bien. No les interesa el tiempo, sabe que por mucho que se esfuerce, siempre va a ser poco lo que haga. 1 hora, no va a ser mucho. Así que prefiere trabajar en lugar de sentarse a ver lo que ha hecho. Estar en la viña ya para él es un milagro. Si te contratan a las 5 de la tarde, ya para ti y para mí es un milagro de Dios. Para nosotros, los escogidos, los gentiles, el solo hecho del Señor decir: ahora voy a los gentiles, ya es un milagro de Dios. Amén. La connotación nos parece tan fácil, pero créeme lo que pasa. Tú eres un milagro de Dios, por eso estás aquí. Amén. Nadie que espera en la plaza se vuelve a la casa con las manos
vacía. Si tú vienes a la casa de Dios, estoy convencido que tú de aquí no te vas con las manos vacías, vas lleno de la bendición. Por eso Dios, cuando comenzamos, estaba entregando bendición en tu mano. Aquellos que levantaron la mano, estoy seguro que Dios está entregando una semilla de bendición para poder hacer un milagro. Amén. El dueño de la viña lo contrató porque la cosecha es inmensa. Y si no se cosecha, se perderá. El tiempo se acaba y es tiempo de cosechar. ¿Quién es el dueño de la viña? El Señor es el dueño de la viña. Aleluya. Y quiero decirles algo, que la palabra dice en otro verso que los campos están blanqueados porque la cosecha está lista, la cosecha de almas que Dios tiene. Amén. Para el Aleluya. pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, ya está lista, preparada y necesita obreros de la mies para que vayan a buscar esa cosecha que Dios tiene, para que más almas se entreguen a Cristo y tendrás recompensa en los cielos. Amén. Amén. Momentos de la paga de su jornada. ¿Quiénes quieren paga al final del día? A la quincena, a la semana. ¿Quieren paga o no? Aquí no, pero bueno. Versículos 8, 9 y 10, ¿qué nos dicen? Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales empezando por los últimos y terminando por los primeros. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que recibirían más, pero cada uno recibió también el salario de un día. El Señor no mira los tiempos, sino mira corazones. Intencionalmente paga a los de la última hora primero. Él los pagó intencional, porque si los pagaba primero los que llegaron primero y luego los primeros no se iban a dar cuenta qué pasaba con los de la última hora. Él necesitaba pagarles a los últimos para que ellos entendieran que la misma bendición era para ellos, tanto para nosotros. Él quería que eso sucediera, pero él quería era conocer el corazón. Entonces yo llegué primero y tengo esta bendición porque yo llegué primero. No funciona en el reino de los cielos así. Amén. Aunque llegues de último, Dios te entrega la bendición. Amén. Aunque estés sentado en lo último, Dios quiere darte la bendición. Por eso, como gentiles, no importa que llegamos de último, Dios tiene la bendición lista, preparada para nosotros, para nuestra generación, para toda la familia, aún hasta nuestros nietos, bisnietos. Amén. Gloria a Dios. Aquí está gente joven, todavía no tienen nietos. El orden lógico quizás sería que para cuando le tocara el turno de cobrar a los últimos, los primeros ya estarían en casa, ni se hubiesen enterado de lo que pasó en la historia. Saca a la vista de todo lo que está en el corazón de los de la primera hora. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos en el corazón hasta que sucede lo que tiene que suceder en la vida de nosotros, porque Dios está buscando ver cómo está tu corazón, pero no para maltratarte, sino para qué. Está buscando un corazón para sanarlo. Amén. Por último, en los versículos 11, 12, 13, 14 y 15 nos habla así. Al cobrarlo comenzaron a murmurar contra el dueño. Decían: a estos que llegaron al final y trabajaron solamente una hora, les han pagado igual que a nosotros, que hemos soportado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no acordaste conmigo recibir el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si a mí me parece bien dar a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. O quizá te da envidia el que yo sea bondadoso. Oye tu corazón. Me llama la atención el comienzo de los versos. Dice en la respuesta: al cobrarlo comenzaron a murmurar. Cuando hay un corazón murmurador, hay un corazón que no está bien con Dios.
Cuando hay un corazón murmurador, algo está mal pasando en tu corazón. Amén. Empieza a entregarle ese corazón a Dios para ponerlo de corazón de piedra en corazón de carne, dice el Señor. Características de los obreros de la primera hora. Dice así: ¿será que ellos se creyeron superiores? ¿Será que te crees superior porque estás de primero? ¿Cómo está tu corazón de mi corazón? Muchos son los llamados, por último, pero pocos los escogidos. Amén. En el versículo 16 está la respuesta de todo lo que hemos hablado en esta mañana. Dice el versículo 16: De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán pueden los subir la últimos. alabanza. De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Tendremos confianza en el Señor, que no solamente somos por escogidos, sino que Dios te llama para buscar un pueblo escogido. Dios necesita hombres y mujeres para vestirlos y ser escogidos por el reino. ¿Qué estás haciendo hoy para que Dios te escoja? Pablo dice en Colosenses 3, 12, 14: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué tremendo, ¿verdad? Dios está mirando el corazón, nada más. ¿Y cómo te fijas? ¿En qué bendición te está dándole a otro el Señor y no a ti? Dios está fijándote en lo que te quiere entregar a ti, que es diferente al que está al lado tuyo. Gálatas 5:22 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Juan 16, 7, 8 dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, y justicia y de juicio. Y Juan 3:16 para terminar: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pongámonos en pie en esta mañana. Él entregó a su Hijo simplemente para que tú creas y tengas vida en abundancia. Tengas vida